Ahora sí, vamos a comenzar. Les damos la bienvenida a todos y a todas los que se están conectando. Así que los que ya se han conectado, aprovechen de avisarle a sus familiares, a sus amigos, que todavía están a tiempo de conectarse a este entretenido seminario llamado El comportamiento financiero de los hogares chilenos y el rol de la educación financiera en tiempos de crisis. Mi nombre es Gonzalo Rodríguez, yo soy el jefe de banca responsable y sostenibilidad en Banco Santander Chile. Y voy a estar moderando y ayudando a que acá se pueda dar la mejor de las conversaciones, primero con la presentación del estudio y después con los comentarios de cada uno de nuestros panelistas. Este estudio se da en el marco de una alianza que tenemos desde Banco Santander junto con el Centro de Políticas Públicas de la Universidad Católica, que está desde el año 2016 y siempre ha tenido foco en la educación financiera, un tema tan relevante para la ciudadanía desde siempre y aún más en un contexto de crisis económica como la que estamos viviendo este año. Este seminario está siendo grabado, así que después lo van a poder ver en la página del Centro de Políticas Públicas, www.politicaspublicas.uc.cl. Y como ya la mayoría se ha ido familiarizando con Zoom y otras herramientas tecnológicas, todos ustedes tienen los que se han ido integrando como invitados, la cámara apagada, el micrófono apagado, pero nos interesa mucho que vayan haciendo comentarios y preguntas a nuestros panelistas a través del chat. No las vamos a poder leer todas probablemente, pero sí vamos a tratar de consolidar la mayor cantidad para poder ir haciendo las preguntas. Y también pueden ir haciendo clic en la persona que está hablando en ese minuto para que lo vean en grande. Así que, sin decir más instrucciones, quiero ir presentando a cada uno de nuestros panelistas, que además les agradecemos mucho por haberse sumado y por el alto interés que han mostrado en este tema tan relevante. En primer lugar, a Sebastián Villarreal, subsecretario de Servicios Sociales del Ministerio de Desarrollo Social y Familia. Bienvenido, subsecretario. También quiero presentar a Rodrigo Vergara, primer vicepresidente del directorio de Banco Santander Chile y expresidente del Banco Central. También presentar a Alejandra Pizarro, asesora de la Comunidad de Organizaciones Solidarias y una larga trayectoria también en el mundo de la sociedad civil. Y finalmente, quiero presentar a Dominique Cain, investigadora del Centro de Políticas Públicas de la Universidad Católica, quien fue parte de este estudio. Para comenzar, vamos a comenzar con la última que presenté, porque Dominique nos va a presentar el estudio Evolución del comportamiento financiero de los hogares chilenos. Dominique, te recuerdo que tienes 20 minutos. Como todos sabemos, Chile juega en un tiempo más contra Venezuela, así que vamos a ser muy rigurosos con el tiempo para que todos podamos ver el partido. Así que adelante, Dominique, con la presentación. Muchas gracias. Voy a hacer todos los esfuerzos por adaptarme al tiempo que tengo disponible. Entiendo que ahí están viendo mi pantalla, ¿no? Gonzalo. Perfecto. Sí. Bueno, esta presentación que voy a hacer forma parte de la investigación del proyecto de educación financiera que desde el año 2016 hacemos junto con Banco Santander. Y cada investigación ha buscado relevar la importancia de la educación financiera para alcanzar un desarrollo sostenible e inclusivo del mercado financiero. Lo que voy a presentar son los contenidos los resultados principales de la investigación. Lo estructuramos en dos grandes temáticas. Uno tiene que ver con la evolución del comportamiento financiero de los hogares en Chile, en torno a la dimensión de educación, de inclusión financiera y del endeudamiento. Y por otro lado, cómo cambia el comportamiento financiero de los hogares en contextos de crisis económica. Por último, voy a dar conclusiones generales de lo que fue el estudio y algunas propuestas de política pública que identificamos. ¿Por qué quisimos hacer este estudio? Nos hemos encontrado en el último periodo con varios titulares que han impactado la agenda pública sobre el endeudamiento de los hogares en Chile, que ha alcanzado sus máximos históricos,
asociado también a prácticas de endeudamiento poco saludables, que nos daban cuenta que muchas familias tenían que recurrir al endeudamiento para costear sus gastos básicos. Esto junto con una expansión del mercado financiero que ha significado que una población que antes no tenía acceso, por ejemplo, a tener tarjetas, hoy día las tienen, y que finalmente ha determinado que el 97% de la población cuenta con algún instrumento financiero, según el informe de inclusión financiera de la Comisión de Mercado Financiero. Esto convive, sin embargo, con diversas mediciones que han reportado bajos niveles de alfabetización financiera por parte de nuestra población. De hecho, nosotros levantamos una encuesta el año 2017 que indicaba que solamente el 47% de los adultos tenía los conocimientos necesarios para manejarse en el sistema financiero. En este sentido, identificamos tres grandes objetivos a los cuales nosotros queríamos responder. El primero tenía que ver cómo ha evolucionado el comportamiento financiero de los hogares, cómo ha cambiado la forma en que ellos se enfrentan al acceso a mayores instrumentos financieros y al manejo de la deuda en este contexto de expansión del sistema financiero. Pero también nos hicimos la pregunta de cómo es el comportamiento financiero de los hogares en Chile en comparación con otros países y dado el nivel de desarrollo de nuestro país. Dado que tenemos este titular de que hemos alcanzado un máximo histórico del nivel de deuda, este nivel de deuda es tan alto en relación a los ingresos, por ejemplo, per cápita que tenemos disponibles. Y además, cuando estamos armando este estudio, empezamos a resentir los efectos de la crisis sociosanitaria del COVID y vimos que los datos que teníamos disponibles permitían tener una aproximación de cómo cambia el comportamiento financiero de los hogares cuando nos enfrentamos a una crisis económica. Y parecía altamente pertinente tratar de responder esta pregunta. Todos los resultados, o la mayor parte de los resultados que vamos a reportar hoy día, provienen de la encuesta financiera de hogares que levanta el Banco Central de Chile desde el año 2007. Es una encuesta representativa a nivel nacional urbano, y durante los años 2008, 2009 y 2010 se hizo un levantamiento de la encuesta, pero que solamente es representativo de la región metropolitana. Voy a pasar ahora a detallar los resultados que son más relevantes bajo la consideración del equipo de investigación. Más adelante va a estar disponible en detalle la investigación completa para los que estén interesados en verla en nuestro sitio web. Lo primero que quiero partir es con la inclusión financiera. Aquí me van a perdonar, pero voy a mirar mis apuntes porque la OCDE tiene una definición de qué es la inclusión financiera, y dice: relación con el proceso de promoción a un acceso asequible, oportuno y adecuado a una amplia gama de servicios y productos financieros regulados y a la ampliación de su uso a todos los segmentos de la sociedad. Esto es fundamental porque la evidencia empírica ha demostrado que la inclusión financiera aumenta el bienestar de los hogares y también reduce los efectos negativos de la desigualdad. Por tanto, es la política pública la que se tiene que hacer cargo de promover la inclusión financiera. La inclusión financiera es un fenómeno multivariable. Nosotros buscábamos poder reportar a través de una forma simplificada cómo ha ido evolucionando esta inclusión. Entonces, a través de una metodología de análisis de componentes principales, sintetizamos estas tres dimensiones de acceso, uso y barrera, cada una con sus distintas variables, en un solo valor a qué se refiere la inclusión financiera. Vemos en el gráfico que entre el año 2007 y 2017 la inclusión financiera ha avanzado de manera sostenible, creciente y significativa en el tiempo, pero si miramos en detalle qué es lo que ha ocurrido en torno a esto, de acuerdo a los quintiles de ingreso, vemos que no todos se han beneficiado de mayor inclusión financiera. El quintil de menor ingreso ha visto estancada su inclusión financiera, no así lo que ha ocurrido con el quintil de mayor ingreso. Una desagregación de a qué responde que tengamos más inclusión financiera en términos agregados tiene que ver con lo que ha pasado con innovaciones financieras. Vemos que
una parte importante de la población en el año 2017 tiene acceso a una tarjeta de débito, y esto es gracias a una innovación financiera como lo que es la cuenta RUT. También ha habido un aumento creciente de la tenencia de cuentas corrientes y de las tarjetas de crédito bancaria, y el único que se escapa de esta tendencia es las tarjetas de créditos del retail. Y esto nosotros lo atribuimos a un cambio en la industria de crédito que tiene que ver con la llegada de estas sociedades de apoyo de giro que se hacen cargo de la emisión de las tarjetas del retail y las pasan al ámbito bancario, lo que sin duda significa un cambio importante en quienes hoy día pueden acceder a una tarjeta de crédito bancario que antes no lo hacían. Otra respuesta tiene que ver con los cambios en los usos de medios de pago que son distintos al efectivo. Si bien todavía nuestra población considera el efectivo como el medio de pago más fácil y más confiable, de acuerdo a datos del Banco Central, nosotros vemos una tendencia creciente al uso de medios de pago que son distintos al efectivo, y esperamos que en este contexto de pandemia, donde muchas personas han tenido que innovar en las transferencias y en las compras y pagos online, estas cifras que están en torno, por ejemplo, el 50% en el uso de banco online o en el uso de transferencia, se disparen aún más y quizás puedan llegar a las cifras del uso de las tarjetas de débito. Y ahora, si nos comparamos en cuanto a la inclusión financiera con respecto a otros países, no podemos reconstruir el índice de inclusión financiera porque para eso necesitábamos las mismas variables que nosotros ocupamos de nuestra encuesta financiera de hogares. Pero sí tenemos una variable proxy de la encuesta que levanta el Banco Mundial también cada 3 años sobre la tenencia de cuentas bancarias. Acá hacemos un ejercicio de evaluar cuál es la relación de la cantidad de población mayor de 15 años que tiene una cuenta bancaria en relación a lo que debería tener de acuerdo a su nivel de desarrollo. El nivel de desarrollo lo estimamos nosotros a través de una regresión lineal simple, en la cual ponemos como variables independientes algunas que se asocian al nivel de desarrollo de los países, como tiene que ver el crecimiento económico, el índice de desarrollo humano o el PIB per cápita. Y en este sentido vemos que Chile presenta una posición que es bastante ventajosa, es decir, que la población posee más cuentas bancarias de la que su nivel de desarrollo indica que debe tener, y además se ubica como líder en la región. Vemos también que en relación al desarrollo de los países, a medida que aumenta el desarrollo, así también lo hace la inclusión financiera, vista bajo esta variable particularmente. ¿Qué pasa en torno al endeudamiento? Aquí vemos datos que son bien interesantes. Por una parte, si miramos la columna gris, que son la tenencia de deudas hipotecarias, vemos que ha ido aumentando sostenidamente de forma paulatina, pero creciente en el tiempo. Y esto sin duda es un buen signo, porque la deuda hipotecaria es una deuda de inversión y por lo tanto puede tener un efecto marginal positivo en el crecimiento económico. Pero, sorprendentemente, con lo que nosotros como hipótesis esperábamos, la tenencia de deuda total de los hogares y las deudas de consumo han bajado en el tiempo. Sobre todo venían una tendencia creciente hasta el año 2014, pero disminuyeron en el año 2017. Y esto nosotros lo atribuimos al cambio legislativo que reguló la tasa de interés máxima convencional, y de acuerdo a los informes de evaluación de impacto de esta ley, indicaron que disminuyó la oferta de créditos de bajos montos a los grupos de mayor riesgo, lo que produjo una desbancarización que va entre 151.000 y 220.000 consumidores o clientes bancarios. Entonces ahí donde vemos esta baja es la tenencia de las deudas por parte de los hogares. ¿Qué pasa? ¿Dónde se endeudan los hogares en Chile? Vemos un protagonismo muy relevante en las tarjetas de crédito de las casas comerciales. Este es un fenómeno que es bastante particular en Chile. Si bien en otros países el retail ha tenido una entrada que es potente, este protagonismo es algo bien inédito en el país,
y responde a un fenómeno donde había una alta desbancarización de la población, en una banca que tras la crisis del 82 quedó con una regulación muy fuerte y también con una postura muy conservadora a acceder a entregar productos de crédito a los segmentos de mayor riesgo. El retail entró con todo a otorgar tarjetas de crédito a quienes los bancos no les entregaban este tipo de instrumentos. Y esto determinó que, por ejemplo, para el año 2014, casi el 50% de la población tuviera una deuda con una tarjeta de casa comercial. En el último año esto bajó y también nosotros lo atribuimos a este cambio en la industria del crédito producto de las sociedades de apoyo de giro, que desde el año 2013 y ya en los años posteriores se ha ido afianzando, son las encargadas de emitir tarjetas de créditos de las casas comerciales, pero en el ámbito bancario. Uno de los hallazgos más interesantes que tuvimos en el estudio dice relación con los motivos por los cuales los hogares indican adquirir una deuda. En cuanto a los créditos de consumo, el motivo más recurrente es poder pagar otras deudas, es decir, hacer bicicleta financiera. Y en cuanto al endeudamiento a través de tarjetas bancarias, también nos llamó la atención que una parte no menor de los hogares lo hacía para financiar artículos, bienes no durables, como son la mercadería y también eventualmente puede ser el vestuario. Y ahora entramos a la comparación de nuevo para responder qué tan bien o qué tan mal se encuentra en nuestro país en relación a otras naciones. Aquí solamente tenemos datos de algunos países de la OCDE, ya no países de nuestra región. Y lo primero que vemos es esta comparación de acuerdo a un indicador de carga financiera que se llama RDI, o ratio de deuda en razón del ingreso anual de los hogares. Y básicamente lo que mide es la razón de la deuda total de un hogar, de la deuda total en un año, descontando los intereses, y lo divide por el ingreso anual del hogar. Aquí lo que vemos es que el nivel de deuda se encuentra casi en lo que es el valor predicho o el valor de acuerdo al nivel per cápita de nuestro país. Es decir, que hay un nivel de endeudamiento de los hogares que no es preocupante porque está en relación al nivel de desarrollo. Sin embargo, si vemos otro indicador, que es el RCI o la carga financiera mensual, que hace referencia a cuánto del porcentaje del ingreso mensual la familia destina a pagar una deuda, el valor de Chile se escapa por lejos a los otros países en que tenemos data comparable disponible. Es decir, que en nuestro país los hogares destinan un porcentaje que es muy considerable de su ingreso a pagar deudas. Lo que es preocupante y que el Banco Central también lo detectó y en un informe que emitió el año 2019 indica que esto se atribuye a que los hogares en Chile contratan deudas de consumo que son a corto plazo, que son por bajos montos, pero que tienen tasas de interés que son bastante altas y que finalmente abultan su carga financiera mensual. Entonces, bajo este indicador, los hogares en Chile sí tienen niveles de deudas que son muy preocupantes. Por último, en cuanto a los resultados, queremos responder a la pregunta de cómo cambia el comportamiento financiero de los hogares en contextos de crisis económica. Lo primero que me gustaría poner en la palestra es que nosotros podemos hacer esta aproximación con lo que pasó en la crisis subprime. La crisis subprime se dejó sentir en su periodo de mayor recesión entre noviembre del 2008 y agosto del 2009, y fue una crisis con un origen y una magnitud muy distinta a la que estamos viendo hoy día. Tuvo una duración que es muy acotada, que si bien tuvo un impacto en el aumento de la pobreza, del desempleo, en la baja de los ingresos, no en ningún caso es a los niveles que estamos experimentando hoy día. Por lo tanto, los resultados que voy a entregar de forma muy rápida hoy día es un piso mínimo a lo cual nosotros podríamos esperar que pase en cuanto al comportamiento financiero de los hogares.
para uno saber cómo cambia el comportamiento de un hogar, de una persona, de un periodo a otro, necesita hacer un seguimiento en el tiempo, seguir a la misma persona, al mismo hogar en el tiempo. Los datos que teníamos disponibles no permitían hacer esto porque eran distintos los hogares que se habían medido entre el 2007 y el 2009 o 2010. Por lo tanto, recurrimos a una estrategia metodológica que se llama pseudopanel y que permite construir o simular un panel de datos, es decir, simular que se siguió a la misma persona a través del tiempo. Finalmente, lo que hace esta estrategia es reemplazar una observación individual por medias de subgrupos de la población, y para formar estos subgrupos tomamos una variable que sea invariante en el tiempo o que varíe muy poco. Dados los datos disponibles, nosotros tomamos como variable los años educacionales del jefe de hogar y formamos 4 cohortes de acuerdo al nivel educacional. Acá tomamos también el supuesto de que los hogares cuyo jefe de hogar tiene menor nivel educacional es también un hogar de menor ingreso en relación a aquellos hogares cuyo jefe de hogar tiene más años de educación. ¿Qué pasa con los ingresos en la crisis? Vemos que para todos los cohortes, o sea, para todos estos 4 grupos poblacionales, disminuyeron los ingresos disponibles de los hogares, y que los niveles de recuperación en el año 2009, que es el periodo de recuperación de la crisis, no vuelve al periodo anterior. También vemos que disminuye la tendencia de ahorros, y esto también es transversal para todos los hogares, y es decir, que la primera estrategia que ocupan los hogares para hacer frente a una menor disposición de ingreso es liquidar sus ahorros, sus inversiones. Pueden después revisar más detalles en el informe, pero también vemos que cambia mucho la disposición de los hogares a lo que quieren invertir estos ahorros. Pre-crisis, un porcentaje no menor de los hogares tiene ahorros, por ejemplo, para financiar vacaciones. Durante la crisis y justo posterior de la crisis, la mayor parte de los hogares quiere destinar esos ahorros a poder financiar alguna situación de emergencia. Y en cuanto al endeudamiento, vemos que los hogares varían mucho su estrategia de endeudamiento. Y aquí lo que hacen finalmente es diversificar sus fuentes de deudas, porque aumentan el número de deudas con las casas comerciales, y así también la tenencia de deudas de consumo, tanto bancarias como del retail. Y llama la atención que los hogares lo primero que hacen es recurrir al retail, que presenta barreras de entrada de acceso al crédito que son mucho más bajas que las que puede presentar el sector bancario, pero con condiciones de deuda que son mucho más desventajosas que las que puede presentar la banca. Entonces aquí es un punto de alerta importante durante lo que pudiéramos esperar en un periodo de crisis económica. Y entrando al final de la presentación, las 3 conclusiones generales que obtuvimos del estudio es que efectivamente ha aumentado la inclusión financiera, y esto responde en gran medida a políticas públicas que han apostado por entregar instrumentos de acceso financiero a la mayor parte de la población, como fue la cuenta RUT. Sin embargo, tenemos el desafío de que esta inclusión llegue a todos los sectores de nuestra población y no solamente a los de mayores ingresos, para que sobre todo hagan uso de estos instrumentos que otorga el mayor desarrollo del mercado. Por su parte, si uno ve a nivel agregado, el endeudamiento de los hogares puede estar acorde al desarrollo del país, pero sin embargo vemos prácticas de endeudamiento que son muy poco saludables y que se pueden agravar en contextos de crisis, lo que significan una alta carga financiera mensual, en que la mayoría de los hogares que solicita créditos de consumo lo hace para financiar otras deudas, y que el uso de las tarjetas se hace para financiar bienes no durables. Por último, en contextos de crisis, los hogares tienen menores ingresos, recurren a sus ahorros para suplir esta falta de ingresos y además a endeudarse con distintas fuentes, con distintas instituciones
pero sobre todo con aquellas que presentan menores barreras de entrada, pero que pueden significar peores condiciones de endeudamiento. Por su parte, vimos que medidas de reactivación que entrega el gobierno son súper importantes para suavizar la falta de ingreso y las estrategias de reducción de gastos que tienen que recurrir las familias durante los periodos de crisis. En este contexto de expansión financiera y de inclusión financiera, vemos dos tipos de regulaciones en las cuales tenemos que avanzar. Primero, tenemos que apostar por reducir las asimetrías de información que enfrentan los consumidores a la hora de contratar productos financieros. Tenemos una población que tiene baja alfabetización financiera y que a la hora de contratar un producto poco entiende de todos los costos, por ejemplo, adicionales que están asociados a contratar un producto, o poco entienden de diferenciar una tasa de interés que está presentada en forma mensual o que está presentada en forma anual. Entonces tenemos que apostar por regulación que uniforme la información que se entrega a los consumidores y la haga más comprensible. Por otro lado, es importante avanzar en el resguardo de los niveles de endeudamiento de las personas. En nuestro estudio también, el que podrán ver con más detalle en nuestra página web, vemos que el número de hogares que están en condición de sobreendeudamiento ha ido aumentando a lo largo del tiempo, y para eso es fundamental crear un registro unificado de comportamiento financiero de las personas, que incluya un registro consolidado de deudas, es decir, que podamos tener un registro donde se consoliden las deudas bancarias y no bancarias, y así evitar entregar productos de crédito a personas que están sobreendeudadas en ambos tipos de instituciones. Y a su vez regular la entrega de productos financieros a personas que no acrediten ingresos, que es una práctica bastante recurrente, sobre todo en el retail. Todas estas medidas tienen que sí o sí ir acompañadas de educación financiera. Hoy día la estrategia nacional de educación financiera ya está quedando obsoleta. Hay que revisar de manera urgente cuáles son los grupos prioritarios a los cuales queremos llegar, cuáles son los objetivos y las actividades en consideración de este nuevo escenario económico que estamos enfrentando, y de modo tal de consolidar todas estas pequeñas iniciativas de educación financiera que hoy día vemos repartidas a lo largo del país con diferentes metodologías, con diferentes alcances. La evidencia también señala que hemos tenido varias medidas de regulación del mercado financiero en pro de proteger a los consumidores más vulnerables. ¿Cuál es la evaluación que tenemos de esas medidas? En que la mayoría, por no decir todas, han beneficiado a aquellas personas que tienen más educación financiera, porque saben comprender la información que les está llegando. Entonces no podemos pensar ninguna medida de regulación sin que vaya acompañada de más educación financiera. Eso, Dominique, espero haberme ajustado mi tiempo. Sí, justo te iba a decir que el tiempo se había acabado. Pero si quieres decir alguna idea para cerrar. Ya terminé. Ahora voy a dejar de compartir. Muchas gracias, Dominique. Muy clara la presentación y además muy atingente. El estudio da hartas luces de cómo podemos enfrentar la recuperación económica y cómo podemos salir de la crisis más a nivel de las personas. Ahora quiero dejar con ustedes al subsecretario Sebastián Villarreal, subsecretario de Servicios Sociales. Son 10 minutos para comentar lo que quieras del estudio, reflexiones y algún mensaje para los que nos están escuchando. Muchas gracias, Gonzalo. En primer lugar, quiero agradecer al Centro de Políticas Públicas de la Universidad Católica y en colaboración con el Banco Santander, y muy especialmente al equipo que ha hecho esta investigación, no solamente a Dominique Caim, que ahora hizo la presentación, sino que también a Nicolás y a Karen Eichhorn, que entiendo son parte del equipo. Saludar también a mi querida amiga Alejandra Pizarro, asesora de la comunidad de organizaciones solidarias, que ha sido un gran partner de nosotros como ministerio, no solamente en esta pandemia, sino que en todo lo que hemos sacado adelante en el gobierno, y a Rodrigo Vergara, por cierto. Y sin duda partir felicitando que estemos hablando de este tema, porque hoy día
creo que es importante que podamos profundizar en cuál es el comportamiento de los hogares en nuestro país en tiempos de crisis como las que estamos viviendo. Y esto no tiene que ver únicamente con educación financiera, sino que efectivamente, como bien lo explicó Dominique, en estas profundizaciones cuando hablamos de la realidad, las dimensiones de endeudamiento, el ahorro y naturalmente la inclusión. Y acá quería también compartir una serie, a partir de una encuesta que realizamos a través de la Subsecretaría de Evaluación Social y el PNUD en septiembre de este año, datos que son muy concordantes con los que recién presentaba Dominique. De hecho, lo que buscamos a través de esta encuesta social COVID-19 fue de alguna manera caracterizar los efectos socioeconómicos a lo largo de los hogares del país durante esta pandemia. Y los resultados que salieron fueron bien reveladores. En primer lugar, casi un 60% de los hogares que fueron encuestados declararon que habían disminuido sus ingresos durante esta pandemia y durante la emergencia. Y si hacíamos un zoom más profundo, un 45% de los hogares declararon que estos ingresos habían disminuido en al menos un 50%. Por lo tanto, estamos hablando de un nivel de afectación robusto y que si hacíamos también una comparación, ¿cuál es la realidad de estas familias? Prepandemia a pospandemia, prepandemia un 16,5% de estos hogares decía que ya con los ingresos que presentaba no le alcanzaba para llegar a fin de mes. Post pandemia, este 16,5 aumentó a un 48%, lo cual da cuenta de que casi la mitad de los hogares encuestados hoy día durante la pandemia ya no declaraba que los ingresos que generaba no le alcanzaban para poder cubrir sus necesidades básicas. Y cuando miramos, por lo tanto, de que esto es un nivel de afectación importante a lo largo de manera transversal a distintos hogares, pero sin duda, cuando hacíamos un zoom más profundo, eran los hogares con una jefatura femenina, con presencia de niños, quienes les tocaba enfrentar la realidad más compleja. Adicionalmente, por lo tanto, hasta pérdida de ingresos y muchos de ellos también a pérdida de empleo, veíamos, y que va muy en la línea con lo que planteaba también en la lógica de la evidencia en términos de los ahorros, un 53% de los hogares redujo sus activos. ¿Y cuáles eran estos? Principalmente usando sus ahorros, vendiendo algún tipo de bienes, y el 40% de los hogares también declaró que se había endeudado pidiendo un crédito en un banco, pidiéndole plata a amigos, familiares, hizo un retiro de casas comerciales y efectivamente acá hay un tema porque a mayor vulnerabilidad que vemos en ese hogar, efectivamente es mayor el uso de los préstamos familiares, de las redes de conocidos, a diferencia del quinto quintil, que naturalmente tienen un mayor acceso a crédito en entidades financieras. Por el lado de los ahorros y la reducción de gastos, y esto es importante también entender, un 56,4% de los hogares destacó que esta disminución lo había hecho en gastos de alimentación. Por lo tanto, estamos hablando que es en la alimentación y la comida donde se apretó el cinturón en estos hogares y que incluso un 44% había sido interrumpiendo el pago de servicios de cuentas básicas como luz, agua, gas. Por lo tanto, aquí estamos sin duda en presencia de una crisis, y esto lo hemos visto, que afecta a todos los hogares del país y que pese incluso a las buenas noticias hoy día la encuesta de empleo de la Universidad Católica, efectivamente, la pérdida de empleo, la mayor baja en los salarios, ha visto crecer de manera enorme los niveles de endeudamiento y morosidad, que, como bien decía también Dominique, de acuerdo al Banco Central, y esto es muy preocupante, la deuda de los hogares alcanza a un 75% del ingreso mensual. Y acá tengo que hacer un énfasis naturalmente como ministerio, porque son los hogares de menores ingresos finalmente los que se encuentran vulnerables con mayor fuerza al endeudamiento, principalmente con formas de crédito menor que el nivel bancario, como ya lo decíamos, son las casas comerciales, los supermercados, incluso las cajas de compensación, que además sabemos es un tipo de deuda que es mucho más cara que la bancaria. Por lo tanto, esto tiene efectos regresivos importantes donde finalmente tenemos que los hogares más vulnerables acceden a créditos más caros y sin duda alguna la falta de educación financiera finalmente lo que va haciendo es perpetuando también una realidad de sobreendeudamiento. Y acá la pandemia nos ha servido a todos para revisar y hacer una oportunidad de cómo estamos haciendo las cosas y buscar maneras de hacerlas distintas. Y ante este escenario
que sin duda estamos viviendo, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que plantea este estudio en cómo debemos desarrollar un plan de educación financiera que debería tener un rol mucho más práctico para resolver hoy día la fragilidad de lo que están enfrentando los hogares, entendiendo que cada una tiene una realidad distinta y que debe tratar de hacerse cargo de este contexto familiar. Y aquí las oportunidades están, este sería como el nudge o este pequeño empujón al que habla Tales, como por ejemplo cuando miramos el proceso compromiso previo de ahorro para obtener el subsidio habitacional, donde tenemos hoy día enormes familias que hacen un esfuerzo, adquieren un compromiso y logran ahorrar para adquirir un subsidio habitacional, o lo que estamos viendo también con el volumen de transferencias monetarias que hemos hecho, por ejemplo, en esta pandemia a través del ingreso familiar de emergencia, que recordemos llega a más de 8 millones de chilenos. Por lo tanto, creemos que si los programas de educación financiera quieren ser exitosos, deben necesariamente ajustarse a las necesidades de los distintos subgrupos, más aún entendiendo, a lo mismo también este dato que decía Dominique, que de acuerdo a la OCDE, solamente un 41% hoy día de la población de nuestro país podría definirse como alfabetizada financieramente hablando. Y acá, cuando miremos los predictores de la literatura, sin duda vemos esta U inversa, donde los jóvenes y los adultos mayores tienen mayor nivel de desinformación o de falta de alfabetización financiera. Lo mismo pasa con los grupos de menor nivel educacional, minorías, incluso vemos también una diferencia en términos de género, donde efectivamente hay menores niveles de alfabetización. Y en este contexto es que quería compartir que aceptamos una invitación que nos hicieron un par de estudiantes del Magíster de Comunicación Política de la Universidad Adolfo Ibáñez, donde pensamos cómo deberíamos levantar una campaña que fuera efectiva en términos de educación financiera, poniendo en foco en los hogares que tienen jefatura femenina. ¿Y por qué jefatura de mujer? Porque finalmente son ellas quienes tienen que administrar la escasez, son ellas finalmente las que tienen que tomar la decisión de endeudarse para poder satisfacer las necesidades que hoy día tienen sus hijos. Finalmente son ellas quienes hoy día están accediendo a créditos más caros, y también sabemos que son ellas las que tienen menor nivel de alfabetización financiera. Y en esta lógica, junto con este grupo de estudiantes se entrevistó a un grupo de mujeres que todas habían perdido su empleo, ya sea por el estallido social o durante la pandemia. Todas habían tenido que reinventarse, sacando adelante emprendimientos y endeudarse para comprar o insumos para sacar adelante, por ejemplo, emprendimiento de ventas de comida, o efectivamente venta de ropa usada, y habían declarado que tuvieron que endeudarse para sacar adelante estos emprendimientos o para aprender efectivamente en esta reinvención. Y también lo que declararon, y esto nos llamó mucho la atención de manera transversal, es que ninguna había recibido información útil por ningún medio que las oriente a endeudarse de manera responsable. Y al final del día, tampoco tienen la capacidad de validar la información que reciben de las casas comerciales, ya que abiertamente también declararon no entenderla. Por lo tanto, ni siquiera pueden validarla. Y fue así como declaraban una necesidad de poder recibir información que fuera clara y comprensible para ellas, donde el medio de información debería ser el WhatsApp, o efectivamente en lugares como los municipios, que son lugares claves a la hora de acceder a información. Y ¿qué aprendimos en conjunto y que nos han planteado también este grupo de estudiantes, que me pareció súper interesante pensando en cómo debería abordarse una educación financiera frente al desafío que estamos emprendiendo? En primer lugar, empatizar. Aquí, si no entendemos ni acogemos los dolores, los miedos, las dificultades, tenemos un problema en una campaña de educación financiera, porque aquí nadie se endeuda porque quiere, sino finalmente es un medio de sobrevivencia para cubrir las necesidades básicas, donde efectivamente incluso vemos que hay un sentido de miedo frente incluso al incumplimiento de cara a las obligaciones que están contrayendo en estas casas comerciales. En segundo lugar, concientizar y en hacer ver la relevancia, la responsabilidad financiera en la toma de decisiones. Muchas veces esto pareciera ser que fuera un acto inercial, y es importante generar ese espacio. Y acá quizás teníamos un tema con que hablar de educar asume que hay alguien que necesita aprender. Y acá pensábamos que tenía que ser un enfoque distinto, donde efectivamente pareciera ser que más deberíamos apelar a las capacidades y al propio empoderamiento de las jefas de hogar, que asumir en este rol extremadamente vertical. Informar poniendo también a su alcance herramientas útiles, sencillas y amigables. Aquí
también típico mensaje en este tipo de campañas, no hay que sobreendeudarse, la verdad es que eso ellas ya lo saben, sino que más bien la respuesta es cómo hay que hacerlo. Y por lo tanto, o sea, aparecían cosas como, oye, quizás es mucho más fácil plantear cuánto voy a pagar por lo que estoy comprando, versus efectivamente usar conceptos como el costo total del crédito, la tasa máxima convencional, la carga anual equivalente, que finalmente no logran ser captadas ni entendidas por gran parte de la ciudadanía. Y todo esto con la finalidad de lograr hacer estos cambios en el conducta finalmente para el bienestar personal y familiar. Yo no me quiero Subsecretario, le queda un alargar, minuto. sí, un minuto, entonces solamente, y esto lo tenía así que lo voy a tirar como metralleta y como listado, que no es bueno, pero en términos de propuesta de política pública, hoy día para que nos hagamos una idea, existen más de 60 programas de educación financiera, de acuerdo a la SBIF, con foco en distintos grupos, distintas metodologías y tal cual como planteaba Dominique, acá hay una oportunidad. Las cuentas RUT se han masificado de manera gigante, pero no sé qué tan conocido el subsidio al pago electrónico, que es un beneficio que de hecho depende de mi subsecretaría. El año 2015 tenía un presupuesto de 721 millones, yo lo recibí con 4.300 el año 2018, este año 2021 estamos peleando 6.300 millones. Que tengamos este crecimiento da cuenta no solamente de el acceso más universal a la cuenta RUT, sino que finalmente también entregar un subsidio adicional para que el uso de esa cuenta no vaya a costa de los recursos de los grupos más vulnerables. Totalmente de acuerdo con de reducir las asimetrías de la información, y acá hay experiencias interesantes como generar este registro de buenos pagadores, un DICOM positivo. Está esta experiencia de esta Destácame, de esta fintech chilena, o el mismo programa Life que tiene el Banco Santander, de cómo efectivamente podemos también reconocer a quienes pagan bien. La regulación, esto lo planteó Dominique, yo lo creo con mucha fuerza, de entrega de productos a personas que no registran ingresos, hoy día debe ser regulado, porque no puede ser que la gente se endeude si no tenemos ningún tipo de dato administrativo que da cuenta de que hay en ingreso, un registro consolidado de deudas sin duda, y por último, para que Gonzalo no se ponga nervioso y dar el pase, mayor coordinación intersectorial en la Estrategia Nacional de Educación Financiera. Y esto no lo digo solamente yo como subsecretario de Servicios Sociales, que involucra también romper los silos con los cuales funcionamos en la administración pública, sino que también tener la capacidad de relacionarnos de mejor manera con el mundo bancario, con las casas comerciales, con la sociedad civil, porque hoy día tenemos una realidad que afecta a miles de hogares y todos tenemos que aportar en la construcción de una educación que finalmente llegue, ojalá también a los grupos más vulnerables, que sabemos son quienes tienen mayor acceso a alfabetización financiera. Eso, muchas gracias. Muchas gracias, subsecretario. Le pido perdón a los panelistas, pero me toca hacer el papel de pesado, para que vayamos Está cumpliendo muy los bien. tiempos. Ahora le es el turno de Alejandra Pizarro, asesora de la comunidad de organizaciones solidarias, para que en sus 10 minutos nos pueda también compartir sus reflexiones y comentarios sobre el estudio. Ale, el Zoom es tuyo. Muchas gracias, Gonzalo, y muchas gracias también al Centro de Políticas Públicas. Gracias por la invitación. Yo tengo un comentario mucho menos técnico probablemente que Rodrigo y que el propio Sebastián, que como subsecretario tiene toda una responsabilidad respecto a este tema, pero quiero decirlo a partir de la experiencia, lo que quiero comentar sobre el estudio, de la experiencia vivida desde las fundaciones y las corporaciones que trabajan en pobreza y exclusión, y dentro también, y desde mi propia experiencia. Sin duda alguna, este año es un año excepcional, o sea, la posibilidad de que la deuda, el endeudamiento de los chilenos crezca es casi natural y entendible porque estamos en una crisis social, en una crisis económica, en una crisis sanitaria, o sea, es muy difícil que eso no ocurra. Pero el problema es que el endeudamiento excesivo en Chile no es de ahora, no, tal como lo muestra el estudio, sino que es muy anterior y probablemente tiene que ver con multifactores a pesar de los esfuerzos que se vienen haciendo también desde el Estado, desde las propias organizaciones de la sociedad civil, que muchas veces entregan créditos, ¿no? a personas que efectivamente no son sujetos de crédito en algún lugar. A ejemplo un poquito de lo que hacía Yunus con el Banco de los Pobres y lo que hacemos desde organizaciones que entregamos microcréditos, aún más micros que los propios microcréditos que entrega la banca formal. Entonces, lo que quiero decir primero es que el problema de endeudamiento es un problema no solo financiero, sino en la calidad de vida de las personas, por los niveles de angustia que puede generar y por las
preocupaciones que a veces son muy profundas. A mí me ha tocado estar y hablar con, afortunadamente uno tiene contacto y eso duele porque a veces por los contactos para que no sean embargadas casas por deudas que hay en los sistemas del retail particularmente, ¿no? Entonces, ¿qué estamos haciendo mal? Que las personas llegan a poner en riesgo su casa para poder consumir muchas veces o a veces para servir deuda también. Entonces, tal vez lo que me surge del estudio, sobre todo cuando veíamos cómo crece la participación en el mercado financiero, es que el mercado financiero también es un reflejo de una sociedad que no es igual, que es desigual y que tenemos que avanzar, que creo que se han dado pasos y además si estamos discutiendo esto es porque Chile tiene problemas de país de ingresos medios. Hay países que ya no, esto no es ni tema. Da cuenta de que estamos en una posición que podemos agradecer en términos de lo que Chile ha avanzado. Sin embargo, hoy día hace bastante crisis. Entonces, lo primero es desigual, como en todas las cosas es desigual también el acceso al mercado financiero. Lo segundo, que la necesidad de educación, claro que es fundamental. Yo creo que el subsecretario lo decía, ni yo entiendo cuando me dicen lo que me dicen. Y yo de verdad tengo educación superior, tengo un doctorado y yo no entiendo muchas veces los términos en que el mercado financiero se dirige a mí. Me puedo imaginar lo que ocurre con segmentos que han tenido menos acceso a formación y educación que la que he tenido yo. Entonces, no solo requerimos educación financiera, requerimos educación. Si cuando nosotros nos vamos si los chilenos entendemos lo que leemos, no lo entendemos, po. Entonces, entre los contratos que son eternos de largo, yo honestamente, yo nunca me leí un contrato cuando he firmado una tarjeta de una casa comercial, estoy segura que nadie lo lee completamente, es un nivel, es una cantidad de cosas, yo digo, si podemos simplificar un poquitito, y voy a poner un ejemplo concreto de cómo sí se ha simplificado, nos ayudan a las personas que somos legas en estos temas y ayudan a las personas que tienen mayor dificultad para entender cómo opera el sistema financiero. Lo otro que quería agregar es que no cabe duda el valor que tiene la bancarización de las personas en Chile. Yo nunca lo entendí mucho, pero cuando me metí más en este mundo, claro, cuando tú tienes un país bancarizado, lo que haces es permitirle a las personas acceso a un crédito, sacándolos de las manos de los prestamistas o de los mercados informales que abusan brutalmente, aunque estén fuera de la ley. Cuando una persona se ve desesperada, acude a ese tipo de cosas. La bancarización ayuda a las personas, genera mayor igualdad y genera mayor inclusión. Pero tenemos que hacerlo, creo yo, de mejor manera en términos éticos. Y aquí quiero poner el ejemplo, porque yo vivo parte de mi tiempo en Chiloé, el rol que ha tenido el Banco Estado, por ejemplo, que yo sé que compite como un banco más en el sistema, pero lo que ha hecho Caja Vecina es cambiar la calidad de vida de las personas y ahí yo supongo que toda la banca puede también entregar un mejor servicio a lugares más alejados. El mundo rural, el único acceso que tienen las islas del archipiélago de Chiloé es la Caja Vecina y juega un rol social fundamental. Entonces ahí, no sé, la banca privada no lo ha hecho probablemente porque la banca privada está donde hay mayores retornos, supongo. Pero espero y deseo que el Banco Estado, aunque sea un banco que tiene que competir en igualdad de condiciones, siga entregando un servicio que es fundamental para las personas. La Caja Vecina, por ejemplo, yo he tenido encuentros con la gente que participa en la Caja Vecina, paga sus cuentas, puede sacar los dineros que le envían, todo a través de una Caja Vecina, ni siquiera el banco. Estoy pensando, por ejemplo, en Keilen, que está en la isla grande, ni siquiera en el archipiélago, no hay banco, hay la Caja Vecina. Entonces, el valor que puede tener un Estado que asume un rol en esto que es la bancarización y el sistema financiero para los grupos más vulnerables es fundamental. Ahora, las personas las personas más vulnerables y una gran cantidad de personas, no solo vulnerables, clases medias también, muchas veces quedan solo, su única posibilidad es el Banco Estado y su cuenta RUT, porque la banca privada, yo siento que a veces no da tanto acceso a quienes tienen menos posibilidades. Lo otro que quería decir es que yo pienso que dado los tiempos que vive Chile, no solo Chile, los tiempos que vive el mundo, la invitación a la banca, aquí tenemos al Banco Santander, pero a toda la banca y a todo el mundo financiero es a mejorar sus niveles de ética en términos del tratamiento de las personas. Y esto no es solo a la banca, al retail, a todos aquellos que dan acceso
al crédito y a las finanzas a los sectores más vulnerables. En algún minuto me tocó por mis hijos en la universidad, yo por eso creo que la regulación es fundamental, pero no solo la regulación, también la ética de las personas que dirigen las entidades financieras. ¿Cuántas veces mis propios hijos llegaron a la universidad, no tienen nada, y les ofrecen cuentas, tarjetas? Pero ¿cómo le ofrecís tarjeta a un cabro que está en la universidad cuyo crédito terminamos pagándolo los padres, que ya tenemos suficiente deuda? Entonces, me parece que el día de hoy la llamada no es solo a la educación financiera, que es clave, también, por favor, un llamado a la ética de las empresas financieras, porque tienen un rol social, no solo un rol económico, tienen un rol económico, un rol social y una responsabilidad que no pueden eludir. Si eluden esa responsabilidad, entonces después tenemos seres humanos, ciudadanos, no solo clientes. Yo quisiera y lo digo siempre que puedo, nosotros no nos debemos tratar como clientes, o el Estado no nos debe tratar como contribuyentes, o la banca no nos debe tratar solo como clientes, tenemos que tratarnos como ciudadanos. Y hoy día la posibilidad que tiene la banca, que hace un tremendo bien porque permite el acceso, o el retail, yo me acuerdo de haber hablado con amigos míos del retail que dicen, pero nosotros le hemos dado a las personas acceso a bienes que nunca habían podido tener. Súper, siempre y cuando ese bien no le signifique que lo paga 5 veces en su valor, dado que yo le doy una tasa le doy un crédito, pero con una tasa que sé como nadie más le va a dar crédito, yo lo castigo de una manera brutal con la tasa que tiene que pagar. Los que tenemos dinero tenemos acceso a las mejores tasas. Los que no tienen dinero, dado el riesgo que ellos son, pagan 3 veces la tasa que yo pago. Entonces, nada, quisiera pedirle a la banca, en general, a mí me lo pido también, a todos los ciudadanos, al Estado, que nos tratemos en igualdad de condiciones. Y yo entiendo que a mayor riesgo, mayor tasa, pero es que a mayor riesgo más pobre, po. Entonces, ¿cómo le cobro más? No sé cómo se hace, yo sé que está el negocio por medio, Rodrigo seguro que me va a hacer pedazo con mis argumentos, pero a mí me duele la guata cuando yo pago un crédito con una tasa de este porte y mi nanita, que se endeuda a veces para poder, ella es súper ordenada, la gente es súper responsable en general, sobre todo las personas más grandes, pero ella para acceder a un crédito tiene que pagar 3 veces lo que pago yo. Yo quisiera pagar 3 veces lo que paga ella y que la banca dé más posibilidades a esas personas. Y nada, termino diciendo también que nuestra conversación en Chile debería cambiar también entre nosotros, porque el excesivo alguien decía, la gente nos está endeudando se endeuda muchas veces para servir deudas o para pagar bienes como hipotecarios, por ejemplo. Pero también creo que el excesivo consumismo nos pone en un lugar que la gente a veces se endeuda para comprar cosas que no necesita. O sea, la educación financiera no es solo para entender cómo opera el crédito, sino para redefinir nuestra matriz de necesidades. Es muy distinto lo que necesitamos a lo que deseamos. Si podemos hablar de esto con nuestros niños, si podemos hablar de esto en las escuelas, si podemos volver a la matriz de necesidades que lo hace tan bien Manfred Magnif cuando habla del desarrollo, ¿no? El desarrollo no es crecimiento, el desarrollo no es tener más cosas. Las personas a veces se endeudan para tener más cosas que no pueden pagar y eso deteriora fuertemente su calidad de vida. Perdón que yo me voy a este otro lado, pero es lo que a veces veo. Y voy a poner un ejemplo para terminar, Charlie, que es que me tocaba visitar a los chiquillos que están privados de libertad. O sea, son de Sename, pero infractores de ley, ¿no? Los que se quedan hoy día en el Ministerio de Justicia, porque gracias a Dios los de protección se van al Ministerio del SEBA, al Ministerio de Desarrollo Social. Y los chiquillos muchas veces robaban para comprar me lo dijeron a mí, para comprar otro par de zapatillas, cuando ya tenían 15. Pero, en fin, si todo el día le estamos diciendo que si él compra más zapatillas, él es más capo y más bacán, entonces, claro, tenemos una distorsión de las necesidades. Entonces, resumo, educación financiera para entender cómo opera el mercado financiero, para entender cuánto me cuesta mi crédito, pero también educación financiera para redefinir la matriz de las necesidades. ¿Qué de verdad necesito? Y a veces necesitamos menos para ser más felices y vivir menos endeudados y ojalá mejoren también los salarios para que las personas puedan vivir con dignidad y pagar lo que requieren. Eso, Charlie, perdón si me pasé en el tiempo. No, un poquito nomás, pero muchas gracias, Ale, por tu comentario. Finalmente,
Alejandra ya interpeló a Rodrigo, le dijo que voy a ir respondiendo. Ahora le toca a Rodrigo Vergara, que tiene experiencia en la banca, actualmente es el primer vicepresidente del directorio del Banco Santander y también estuvo en el Banco Central anteriormente, economista. Así que no te sientas obligado a responderle toda la Ale, pero sí a los comentarios que te surjan o que tenías hecho previamente. Muchas gracias, Gonzalo, muchas gracias al Centro de Políticas Públicas de la Católica por invitarme a este seminario a comentar este interesante trabajo. Quiero partir felicitando a los autores de este informe, a Dominica, a Nicolás, Karen, y el resto del equipo que participó por este excelente informe. También saludar al subsecretario y a Alejandra, que hicieron unas excelentes presentaciones y muy valiosas, que yo las valoro mucho por las distintas perspectivas que se tomaron. El título del seminario es Comportamiento financiero de los hogares chilenos, el rol de la educación financiera en tiempos de crisis. Así que es bien importante tener en claro de eso, de qué se trata, porque me voy a referir un poco más adelante. ¿Y cuáles son las principales conclusiones, por lo menos las que yo veo aquí, las que presentó Dominique? Primero que nada, que tenemos un creciente desarrollo en el mercado financiero y que está alcanzando a nuevos segmentos de la población, que a mí me parece algo positivo. Alejandra hablaba de bancarización, que son las que están llegando a segmentos que antes no existían. Y eso es algo positivo. La verdad es que cuando vemos niveles de desarrollo, los países más desarrollados tienen mayores niveles de profundización financiera, de inclusión financiera que los países menos desarrollados. Por supuesto, falta. Y yo creo que esa también es una conclusión importante del estudio. Falta y hay que seguir profundizando esto. Pero hemos ido en los 10 años que toma este estudio en esa dirección. Después se habla de que estamos con niveles de endeudamiento máximos históricos. La verdad es que en el trabajo, Dominique, ahí ustedes toman el 2017 y el 2017 hubo una baja en el endeudamiento, pero después citan, o antes citan, el informe de estabilidad financiera que dice que al 2020 se habían alcanzado máximo histórico. Pero por otra parte, es claro que estamos en un nivel de endeudamiento que está acorde con nuestro ingreso per cápita, con nuestro nivel de desarrollo. Ustedes hacen esa regresión y muestran que Chile está en la línea exactamente, que estamos en un nivel que es parecido a nuestro ingreso per cápita. Y hay una cosa muy importante de decir, los países más ricos tienen mayores niveles de endeudamiento. Eso es así, hay más bancarización, hay más acceso al crédito, y nosotros la verdad es que en este estudio nos comparamos con países de la OCDE, estamos en la cola, somos los ingresos más bajos, es complicado compararse siempre con la OCDE, pero más allá de eso, pareciera ser que estamos en un nivel parecido a nuestro ingreso per cápita. Y aquí me viene mi primer punto que quiero hacer, que muchas veces se presenta la deuda como algo malo per se, algo intrínsecamente perverso. Y obviamente que no es. Alejandra hablaba de cómo no va a ser natural que en un momento actual, donde bajan los ingresos, la gente suavice su consumo, al final es eso, se endeude de alguna forma, o liquide activos, como decían en la presentación. Así que la deuda per se no es necesariamente mala, todo lo contrario. Ahora seamos claros, los países más ricos, los niveles de deuda per cápita son más altos. Los niveles per cápita, de deuda per cápita de los hogares, también de las empresas. Pero en el caso de los hogares es todavía más significativo. Ahora, obviamente, tengamos claro, yo prefiero menos deuda que más deuda para el mismo nivel de consumo, porque eso significa que tuve más ingresos. Y también, obviamente, que es malo el sobreendeudamiento. Y cuando uno dice Chile está en un nivel que es concordante con su nivel de ingreso per cápita, hay que tener cuidado porque ese es un promedio. Y hay mucha dispersión, hay varianza. Y hay grupos, y creo que a eso se refería previamente el subsecretario Alejandro, hay grupos que están sobreendeudados, ¿cierto? Y yo creo que es importante hacer ese análisis, separar dónde están los grupos más sobreendeudados. Y yo decía esta cosa que muchas veces uno oye en la política, en la discusión de política pública, lo negativo que es el endeudamiento, pero junto con eso, digamos, se critica a las instituciones por ser muy restrictivas el crédito. Bueno, la verdad es que es muy restrictivo en el crédito, el crédito es endeudamiento, ¿cierto? O que falta inclusión financiera. Una dimensión de la inclusión financiera es el acceso al crédito. O se proponen medidas para reducir los activos de la gente, que están muy de moda hoy en día, ¿cierto? Y desde el punto de vista del balance de un hogar, más deuda o menos activo, la verdad es que son lo mismo. Podría tener una diferencia en la segunda derivada respecto al costo de la deuda versus el retorno de los activos, pero desde el punto de vista del balance
un hogar es más o menos parecido. Entonces, un primer punto que yo quería hacer aquí es que hay que tener cuidado con sacar conclusiones demasiado simplistas del endeudamiento. El estudio no lo hace, de ninguna manera. Y de hecho habla de la inclusión financiera y la mayor profundización que ha habido en esta materia. Se habla de los bajos niveles de alfabetización financiera, citan estudios pasados. No vi mucho aquí respecto a cómo es respecto a nuestro nivel de desarrollo. Me hubiera gustado ver más eso, porque yo estoy seguro que es más bajo que los países de la OCDE, son mucho más ricos que nosotros. Somos parecidos a los niveles de ingreso per cápita, parecidos al nuestro, estamos por arriba, se da como sea en la mayor parte de las variables que estamos por abajo de los países de la OCDE, pero por arriba de los países emergentes, una cosa intermedia. Me gustaría haber visto un poquito más de eso. Bueno, para sacar todas las conclusiones, se hace una evaluación del comportamiento financiero de los hogares en 3 dimensiones, la evolución en el tiempo, entre el 2007 y el 2017, un análisis comparado con otros países desarrollados, y cambio en las situaciones de crisis. Y para eso se toma básicamente o principalmente la crisis financiera global. A pesar de que Dominica habla un poco de la actual crisis, yo creo que hay demasiado pocos datos, demasiado recientes para sacar conclusiones más estructurales. Y en lo primero, en inclusión, se hace este índice de inclusión financiera que ha tenido un aumento significativo, aunque, como decía previamente, por cierto falta. Por ejemplo, se muestra en la presentación que en tenencia de cuentas, Chile es el más alto dentro de América Latina, pero por abajo de los países desarrollados. Nuevamente un poco vemos el mismo patrón. Y yo creo que ese es un segundo punto que quería hacer. En casi la mayor parte de estas mediciones estamos más o menos de acuerdo a nuestro nivel de desarrollo, en algunas más, otras menos, digamos. Porque acuérdense, mayor nivel de desarrollo en general va con mayor profundización financiera y con mayores niveles de deuda. Así que eso es importante tener claro. En el estudio se muestra que el endeudamiento bajó, por lo menos en el 2017. Se dice que después subió en los años posteriores. Y esto se atribuye, entre otras cosas, a la tasa máxima convencional. Interesante ese punto. Esto Alejandra cuando hablaba de bancarización y la posibilidad de salir de los préstamos informales e irse a los préstamos formales, ahí hay un punto, porque yo, si bien considero que tiene muchos aspectos positivos a la legislación, una lección que uno podría sacar de esto que están diciendo ustedes es que muchas veces las buenas intenciones tienen resultados indeseados, digamos, menos inclusión o menos acceso a crédito más barato, porque la verdad es que el crédito fuera del sistema es más caro. Ahora, decía antes que la deuda, o ustedes decían, que la deuda de los hogares está lo esperado para nuestro nivel de desarrollo. El problema, por cierto, es que hay mucha varianza y hay grupos sobreendeudados. Pero también se decía, y esto es un punto muy importante, que la carga financiera, que es lo que se paga en el mes a mes o año a año, está por arriba. Y yo creo que es un punto muy importante. Y se dice que es por 2 factores. 1, tasa de interés. 2, duración de los créditos. Y yo creo que ambas cosas son ciertas. Pero hagamos un suma a eso. Ya que estamos, hagamos un suma a eso. Cuando uno ve deuda de hogares, aproximadamente un 60% de la deuda de los hogares es deuda hipotecaria, ¿cierto? Y la deuda hipotecaria la verdad es que tiene tasas bastante bajas y muy competitiva a nivel internacional. Entonces nos queda la deuda de consumo, propiamente tal. Y esa deuda tiene tasas de interés más altas que países desarrollados. Pero nuevamente, por lo menos la información que yo he visto es que en general las tasas son iguales o menores que países con desarrollo parecido al nuestro. Entonces, nuevamente hay que tener cuidado con las conclusiones. Pero más importante que eso, porque yo creo que efectivamente las tasas de crédito de consumo son más altas, digamos, que las que uno ve en otras partes. Esto tiene que ver con algo que usted también menciona, que es con la duración de los créditos de consumo. Hay un ejemplo muy simple, ojalá que se entienda. Si yo tomo una deuda de 100 y la tomo a un año, bueno, al cabo de un año tendría que pagar los 100 más los intereses. Si lo tomo a 5 años, si tengo acceso a un crédito de largo 5 años, voy a pagar mucho menos cada año, mi carga va a ser menor. Ahora, desde el punto de vista práctico, de activo y pasivo, no es muy distinta la situación. En un caso lo que hago es estar renovando la deuda. Pero esa renovación, de ahí me hizo clic lo que dijo Alejandra. Esa renovación, por supuesto, que produce tensión, produce estrés, produce disminución de bienestar. ¿Okay? Aunque desde el punto de vista financiero estamos hablando de cosas relativamente parecidas. Obviamente que sería mejor deudas más largas, de manera que la carga financiera en cada momento fuera menor. Pero creo que es importante corregir por eso, Dominique. Y yo por lo menos en la presentación no veo demasiado eso. Es un tema que el Banco Central lo ha hecho siempre en su informe de estabilidad financiera, tener claro eso.
Por último, en cuanto a la crisis, se parte mostrando una caída bastante transversal en los ingresos, que bueno, que es casi la definición de crisis, ¿eh? Todos los ingresos caen. Ahora, notablemente el grupo que cae menos, el con menor educación financiera, cosa que me sorprendió. Y se dice que en la crisis liquidan ahorros, diversifican deuda con varios oferentes, probablemente porque necesitan más deuda y no tienen más acceso a los oferentes más tradicionales. Así que yo diría que y que la deuda paga otra deuda, creo que en general es relativamente esperable. Se termina el estudio con una serie de medidas que a mí me parecen muy positivas y lo valoro mucho respecto a propuestas para apoyar la educación financiera y precisamente para evitar que tengamos una situación de endeudamiento indeseable. Insisto, creo que hay una parte del endeudamiento que es natural y que va de hecho con el desarrollo, pero hay una parte que es indeseable, que es el sobreendeudamiento y sobreendeudamiento del grupo específico. Y básicamente el estudio destaca la importancia de llegar en forma diferenciada a distintos grupos de la población según sus propias necesidades. Y eso yo lo leo como llegar fuertemente a aquellos grupos que tienden a estar más sobreendeudados, que tienen menos educación financiera. Lo que no vi mucho en todo caso es algo que está un poco en el título, que es educación financiera en tiempos de crisis. O sea, estas recomendaciones que se hacen son válidas, pero válidas creo que en cualquier momento, digamos. Había menos respecto a la situación de crisis propiamente tal, qué cosas más específicas uno podría proponer. Pero en general, muchas gracias y muchas felicitaciones por el trabajo. Muchas gracias, Rodrigo. En honor al tiempo, vamos a hacer una gran pregunta que intentaré de abarcar las que han ido saliendo, pero claramente va a ser imposible considerar todos los mensajes. Una gran pregunta que va a ser para los 4 panelistas y también que puedan hacer un comentario final sobre el seminario o comentar algo que haya dicho otro de los panelistas, y para eso van a tener 2 minutos para poder responderlo. La pregunta, y salió harto en el chat y lo comentaron muchos de ustedes, sobre la Estrategia Nacional de Educación Financiera, una estrategia que ya lleva algunos años desde que se impulsó. Fue un trabajo grande de distintas instituciones públicas, privadas, y es bien larga, y más o menos el diagnóstico está en que está un poquito desactualizada o que no se le ha ido haciendo seguimiento. ¿De qué manera ustedes creen que se puede funcionar de manera articulada, de que podemos hacer que funcione esa estrategia nacional, desde obviamente sus distintas visiones, y cuáles son los grupos prioritarios que ahí deberían estar? Actualmente son los estudiantes y las mujeres, si eso se debería renovar, o si es que incorporarían a otro, considerando que estamos quizás considerando esta crisis u otros elementos que ustedes vean. Partimos en el mismo orden: Dominique, subsecretario, Alejandra y Rodrigo. Sí, efectivamente comparto el diagnóstico que varios asistentes han dado en los comentarios y preguntas que han llegado. La Estrategia Nacional de Educación Financiera, si bien se hizo con una mesa que trató de ser amplia, convocando a diferentes sectores y actores públicos y privados, finalmente queda la sensación de que quedó un poco guardada en el cajón. Vimos poco de la aplicación y de la implementación intersectorial que buscaba hacerse. Y yo creo que una de las principales falencias estuvo en que tuvo muy poca conexión con la implementación a nivel del currículum escolar. El año 2018 se implementó un cambio en la Ley General de Educación que estableció la obligatoriedad de impartir educación financiera en enseñanza media, pero esto en ningún caso conversó con la Estrategia Nacional de Educación Financiera. Se los dijo a los colegios, hagan esto, pero sin entregar recursos pedagógicos, formación necesaria a todos los docentes para hacerse cargo de esto. Y en este sentido creo que la estrategia definitivamente tiene que estar ahí. La educación escolar es la única forma de llegar a un segmento amplio de la población de forma garantizada, con un costo que es razonable, y además a un grupo que hoy día es prioritario, como son los jóvenes, que cada vez tienen un acceso más temprano a productos financieros y son usuarios y protagonistas del sistema financiero. Por lo tanto, yo apuesto porque haya una renovación de esta estrategia que ojalá no quede guardada en el cajón y que ponga como foco la educación escolar y en conexión con el currículum, porque si estamos por decir
eduquemos financieramente a los jóvenes, pero sin entregar las herramientas pedagógicas, queda en el cajón. Gracias, Dominique. Subsecretario. Gonzalo, bueno, para no repetirnos y ir complementando, yo en la lógica de la Estrategia Nacional de Educación Financiera, yo vuelvo a poner el énfasis, creo que en las mujeres, que eso ya está puesto, sobre todo aquellas que lideran y son jefatura de hogar, pero agregaría también los adultos mayores. Yo creo que en esta U invertida, yo creo que efectivamente los dos extremos son igualmente importantes, sobre todo en la lógica del envejecimiento que estamos viendo, y vemos un número importante de adultos mayores que están solos, que no tienen necesariamente a alguien que también les va a ayudar ni los va a apoyar en términos de acceso financiero, y estamos viendo que esto más temprano que tarde también va a ir cambiando, y por lo tanto creo que ahí debería haber un esfuerzo adicional. Yo me gustaría también, como en términos de política pública, creo que tenemos que avanzar a un registro consolidado de deuda. Hoy día no puede ser que solamente una parte del nivel de endeudamiento se registre y el otro parte no. Y en ese sentido, yo creo que hoy día no podemos dejar de subestimar lo que comenté anteriormente, que solamente con el ingreso familiar de emergencia, que insisto, llega a 3.500.000 hogares del país, 8 millones de chilenos, estamos hablando que en un 80% son transferencias bancarias que presuponen una cuenta RUT, una cuenta ahorro, una cuenta vista, que presuponen giros, y eso es algo que hasta antes de la pandemia no lo teníamos con ese nivel de masividad. Por lo tanto, yo creo que hoy día también hay oportunidades sobre las cuales seguir construyendo, y sin duda que creo que debemos actualizar esta estrategia y generar un canal que yo me debería plantearse desde el territorio hacia arriba, en términos de cómo ser efectivo, en que el mensaje sea finalmente incorporado, entendido por la gran cantidad de las personas y no solamente por un grupo reducido. Eso, así que, pero creo que, como lo han dicho, este es un temazo, y celebro el hecho de que estemos aquí reunidos desde distintos focos, poniendo el énfasis en algo tan relevante. Así que también ahí nuevamente felicitaciones al Centro de Políticas Públicas por este espacio. Muchas gracias, subsecretario. Alejandra Pizarro, tus comentarios Muchas finales gracias. a la pregunta u otras. Final nomás, porque estoy de acuerdo con lo que Dominique y Sebastián han planteado. Yo, si hay una bajada concreta, esto puede ser puro voluntarismo. Vamos a hacer educación financiera. Ya, chao. Y si no tiene una bajada concreta en educación, no es nada. No tengo idea si podría ser junto a lo que, apoyo lo que dice Sebastián, por cierto. No sé tal vez cómo se imaginan que pudiéramos en los sectores más rurales o en las comunidades más vulnerables, que pudiera operar también o pudiéramos recuperar esto de una comunidad con acceso al crédito. Estaba pensando en el ejercicio de Yunus y estaba pensando en el ejercicio que hace la Fundación Crecer, que los microcréditos son comunitarios. Entonces, a veces el individuo por sí solo no puede, pero, por ejemplo, Charlie, trabajaste en campamentos y de repente generamos comunidades, tal vez la persona solita no puede tener acceso al crédito porque no tiene ingreso, porque no sé qué, porque hay muchas condiciones y solo radica en la persona. Esto es súper volada, no estoy queriendo que sea una política pública, Sebastián, pero también imaginar que hay ciertas políticas públicas que podrían ser focalizadas en comunidades y no en individuos. Eso pensaba, tanto en educación como en acceso, y todos como codeudores solidarios, ¿no? La tasa de retorno en la banca, en el microcrédito de la Fundación Crecer, es súper alta, muy poquito se cae, porque hay una comunidad que apoya, que ayuda, en fin. A veces para los sectores más vulnerables es difícil ir solos y tener un buen acceso al crédito. A veces podría ser que también miremos para el futuro una posibilidad de bancas o de una banca que no sean solo las organizaciones de la sociedad civil, que miren comunitariamente un sector y pudieran entregar un crédito con codeudores entre ellos, ¿no? Y eso fortalece una comunidad,
lo hace en el grupo, no todo recae en un individuo solo que a veces por sí solo no puede. Eso, Charlie. Muchas gracias, Alejandra. Dale siempre nos invita a soñar, a abrir la mente. Tenemos que ver bien cómo aterrizamos también esas cosas. Sí, a Finalmente, construir comunidad, Charlie, porque yo digo siempre, la mayor pobreza es vivir todos separados, la mayor riqueza es volver a ser comunidad. Y a veces no puede, Santiago es difícil, las grandes ciudades es difícil, no estoy pensando en eso. Estoy pensando, Rodrigo, Sebastián, estoy pensando en comunidades como Chonchi, como donde yo paso parte de mi vida. Son comunidades chiquititas con muchos vínculos. A veces la banca puede hacer ahí una excepción, pero yo sé que es un sueño que a lo mejor no tiene asidero. Oh, hay que ir viendo. Finalmente, Rodrigo Vergara, tú... Yo me sumo a lo que se ha dicho, agradezco el seminario por la importancia del tema. Creo que tiene que ser un esfuerzo mancomunado de reguladores, supervisores, instituciones financieras, la sociedad civil, las ONG, que representa Alejandra, y finalmente la educación. Pero hay que ir, yo estoy de acuerdo con eso, hay que ir al territorio, o sea, hay que ir hacia allá, digamos. No basta con hacer una cosa de buenas intenciones. Y también focalizarse en aquellos grupos de riesgo y aquellos que requieren más educación financiera. Se habla de jóvenes, de mujeres, y está bien mujeres porque son muchas jefes de hogar, aunque yo la verdad que tengo la impresión de que muchas veces son bastante más responsables que los hombres en esta materia. Así que, pero bueno, básicamente eso. Muchas gracias, Rodrigo. Y ya para terminar, le agradezco a nombre del Centro de Políticas Públicas de la Universidad Católica de Banco Santander la participación a nuestros panelistas, el subsecretario Sebastián Villarreal, Alejandra Pizarro, Rodrigo Vergara, a Dominique Cain por la presentación del estudio, muy buen estudio. Y por supuesto le agradecemos a todos los que se conectaron por las preguntas que nos mandaron y también por sus mensajes. Hemos ido tomando nota de todo porque la verdad es que esta alianza en pos de la educación financiera queremos que siga y también nos sirve ese feedback de todos ustedes. Así que solo me queda decirles que desde mañana la grabación de este seminario va a estar disponible en la página www.politicaspublicas.uc.cl junto con la presentación que hizo Dominique. Y a partir del lunes va a estar el informe completo, porque ahí también vimos un par de preguntas más técnicas del estudio, así que ahí la van a poder ir respondiendo. Así que me despido de todos, esperemos que Chile gane en unos minutos más, que se puedan conectar a ver el partido y que nos veamos en una próxima oportunidad para seguir hablando de estos temas tan relevantes. Muchas gracias. Abrazos. Muchas gracias. Chao. Oh.